Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando. Como siempre, una vez más con ustedes, Yulenis Boscan, trayéndoles un mensaje de esperanza, de amor, de reflexión, de balanzas para llevar una vida mejor. El tema de hoy se va a llamar Tienes que vencer. Y para esto quiero darle algunos consejos para que ustedes puedan avanzar un poco mejor en algunas áreas de la vida que son bien importantes para crecer, para salir adelante, para soltar algunos paradigmas, para vencer aquellas cosas que tenemos que vencer. Porque dice la palabra, te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Dice la palabra eso. Y cuando se habla de ser valiente es vencer algo que no es fácil de vencer. Se trata de confrontar cosas que tenemos que confrontar para salir adelante y subir a un nuevo nivel. Uno de esos consejos es vencer el miedo. Vencer el miedo porque el miedo, aunque es parte de nuestra naturaleza humana, ciertamente muchas veces nos protege de algunos peligros. También es verdad que cuando le damos mucha rienda suelta a esto del miedo, termina por retrasarnos, termina por no dejarnos alcanzar aquellas áreas a donde queremos llegar. Por ejemplo, cuando queremos hablar en público, cuando queremos hablar frente a una cámara, pero no somos capaces de vencer el miedo porque sentimos que vamos a quedar en mal, que vamos a hacer literalmente el ridículo con aquello que vamos a decir, porque el miedo nos produce mucho nervio y entonces no nos deja desarrollarnos en aquello que si es posible y hasta sabemos y tenemos el conocimiento pleno, pero cuando tenemos miedo no somos muchas veces capaces de confrontarlo para entonces llegar o querer proyectar aquello que queremos proyectar. Cuando yo comencé a hablar por cámara o comencé a hablar en público también. Yo les comento que primero que todo fue gracias a que yo trabajé en una compañía de eventos y en primera instancia me mandaban como mimo porque yo tenía miedo de comunicarme con las personas y la única herramienta de trabajo que pudieron ofrecerme en ese momento era como mimo enseñándome algunas técnicas básicas para poder llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, me daba miedo porque tenía que de una u otra forma interactuar con el público, aunque fuera por señas. Eso, una cosa me llevó a la otra hasta que gracias a Dios hubo una urgencia y entonces tuve que salir y aventurar aún con todo y miedo y vencer todo eso gracias a la necesidad también que yo tenía en ese momento, que de una u otra manera me obligaron a hacer aquella cosa que yo pensaba que no iba a poder. Pero la primera vez que lo hice, honestamente estaba bien nerviosa, tenía supervisores al frente, me estaban grabando y yo me sudaba hasta el alma. De verdad que no había una sola parte de mi cuerpo que no me sudara, me temblaba la voz y fue bien difícil. Y bueno, hoy en día le doy gracias a Dios porque pude vencer, porque ahora no es que soy perfecta para comunicarme, sé que siempre hay muchas cosas por aprender. Sin embargo, tengo la habilidad inclusive de poder estar aquí frente a la cámara del teléfono sabiendo que mucha gente del otro lado me va a escuchar y no me da miedo y no me da nervio. Y entonces le doy gracias a Dios porque se ha desarrollado esa habilidad, pero eso fue gracias a que tuve que afrontarlo. Tuve que vencer el miedo en ese momento para poder lograrlo. Esto me abrió muchas puertas y también me ayudó mucho a crecer como persona por muchas cosas, porque cuando desarrollamos la habilidad de comunicarnos, eso también nos hace un poco más extrovertidos, eso también nos hace un poco más abiertos para decir lo que sentimos, eso nos hace
nos da la facilidad de comunicar aquellas cosas. En este caso yo lo he tomado para edificación de las personas a través de la palabra de Dios, a través de mi propia experiencia, a través de mis propias desventajas, para entonces poder ayudar a otros. Y una de las cosas que definitivamente tenemos que vencer es el miedo. Miren, cuando sientas miedo, discierne muy bien si ese miedo no te está retrasando en aquello que quieres alcanzar. Y si es así, lo primero que tienes que hacer es prepararte un poco en esa área, aprender un poco relacionado a lo que quieres hacer y entonces abrirte a la posibilidad sin importar cuántos errores tú cometas, pero hacerlo. Cuando comencé, por ejemplo, en mis redes sociales, en TikTok, en Facebook y todo esto a subir videos, inclusive acá mismo en el YouTube, ustedes pueden ir a videos anteriores y se pueden dar cuenta cómo mi habilidad de expresarme no era la misma. Poco a poco ha ido mejorando y no me he cuestionado mis errores, simplemente los he tomado como parte del proceso para también autocriticarme y mejorar en esa área que sé que tengo que mejorar. Por ejemplo, antes tenía muchas muletillas, decía cosas así mientras estaba pensando lo que iba a decir. Ahora me he preparado un poco para, en vez de poner en práctica esas muletillas, hacer una pausa como por ejemplo la que acabo de hacer. Entonces, mi gente, en este caso fue vencer el miedo a comunicarme, pero hay gente que tiene diferentes áreas con las que está luchando y en la que definitivamente tiene que vencer el miedo a llegar a un sitio donde debe llegar, el miedo a crecer en algunas áreas en las que debe crecer, miedo quizás a relacionarse con las personas, miedo quizás miren, cada quien sabe cuál es su lucha, cuál es su batalla, en aquello que necesita vencer. Entonces, mi propuesta es que te prepares en el área primero que todo. Yo recuerdo que también recibí un pequeño curso de lo que fue miedo escénico, dicción, expresiones corporales y todo eso que te dan ciertos tips para poder comunicarte, y asimismo hay en otras áreas, en aquello que tú quieras hacer. Hay que vencer el miedo. Siempre hay un riesgo. En este caso es quedar en ridículo, pero por ejemplo el miedo a emprender en alguna compañía o algo por el estilo. El miedo es a perder quizás el dinero, pero la gente que ha llegado lejos es porque definitivamente asume el riesgo. Asume el riesgo de quedar en ridículo, porque el que habla en público bien no siempre lo hizo bien. El que emprendió en algún negocio, quizás no siempre todos los negocios le salieron bien. Y así sucesivamente cada área de nuestras vidas, en nuestro ser como persona también aplica en querer mejorar lo que nosotros somos como persona. A veces también nos da miedo y nos hacemos una coraza para protegernos de dicha cosa o de aquellos comentarios que las personas pueden hacer o cómo nos pueden cuestionar. Y muchas veces no nos mostramos siendo personas genuinas, expresando lo que verdaderamente sentimos, sino que nos bloqueamos. Muchas veces hay gente que ni siquiera son capaces de decirle a sus padres: te amo, mamá, te amo, papá, te amo, hijo. Y tienen miedo a expresar su amor, sus emociones, porque sienten que al expresarlo se van a mostrar vulnerables y entonces lo van a tomar por el pelo o ya no lo van a respetar, etcétera, ¿no? Por eso el ejemplo que yo acabo de poner en sí es mi caso en un área de mi vida, porque claro que he enfrentado muchos miedos, pero le doy este ejemplo para que ustedes lo puedan llevar a el área que ustedes saben que tienen que vencer y puedan vencer y puedan salir victoriosos de eso. Pero es necesario confrontarlo, es necesario salir
y darle y persistir hasta que lo hagamos mejor, hasta que podamos mejorar e inclusive no nos cuestionemos los errores porque de todos esos errores vamos a aprender para entonces llegar a donde queremos llegar. Otra de las cosas que le quisiera decir, que les quisiera compartir es el hecho de tener seguridad. En una etapa de mi vida también fui muy insegura, no solo para hablar, sino para, para desarrollarme en alguna área, no sé, yo tenía mucha inseguridad, no sé por qué. La verdad es que me sentía a veces menos que los demás, quizás por tantas cosas que pasé en mi niñez que me hacían ser un poco introvertida, me hacían sentirme insegura de aquello que iba a hacer. Ya yo de antemano sentía que no iba a tener aprobación de nadie, de antemano yo pensaba que le iba a caer mal a la gente y entonces fui trabajando también mucho en mi autoestima, leí libros para mejorar eso. Entonces una de las maneras que podemos hacer para que nuestra seguridad, para que podamos sentir más seguridad, para que podamos tener una identidad segura de lo que nosotros somos, no se basa únicamente en conformarnos con lo que somos y que la gente nos ame tal cual como somos aún y en nuestros desastres. No, se trata de que nosotros vamos trabajando en nuestros desastres y haciéndonos mejor persona. Y si de repente ese desastre, por ejemplo, es un autoestima bajo, entonces hay que trabajar en el autoestima. Hay libros que nos pueden ayudar. Personalmente sé que Dios nos puede dar una identidad demasiado sana de lo que nosotros somos. Yo como mujer en nada he encontrado una identidad más sana que la que el Señor me ha dado. De verdad que sí. Yo no puedo dejar de decirlo y de comunicarlo porque es la verdad. Nada me ha dado una identidad más sana que la que Dios me ha dado. Nada. Algo que inclusive muchas veces cuando yo sé que estoy haciendo lo correcto, no me importa lo que opinen los demás. Quizás en otro tiempo me hubiese sentido mal, me hubiese sentido herida, hubiese inclusive dudado de aquello que estaba haciendo. Ahora el Señor me ha dado una identidad tan sana que cuando yo sé que estoy haciendo lo correcto, me digo a mí misma, no importa lo que piensen los demás. Esto es lo que yo tengo que hacer. No importa que me consideren un aguafiesta, no importa que piensen que quizás soy una aburrida, no importa que piensen lo que quieran pensar, pero yo estoy bien determinada en lo que yo sé que es bueno. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy básico. Yo no tomo licor y cuando tomo es un traguito, una copita de vino, algo muy mínimo, simplemente quizás por socializar un ratito y ya. Pero honestamente yo no tomo. Pero cuando ya me vienen con mucha insistencia del licor, yo sé que el licor me va a hacer daño en muchos aspectos, tanto en mi salud como en otras áreas de mi vida. Y entonces sencillamente mi decisión fue no tomar más porque no me hacía bien y porque no edifica mi vida. Y cuando alguien viene a ofrecerme y yo de repente puedo percibir que me nota como una persona aburrida o qué sé yo, o religiosa o en fin, whatever, lo que sea. Entonces yo digo, no me importa de verdad lo que piense. Y no lo digo desde el ego o desde sentirme más importante que los demás. Simplemente lo digo desde la identidad que tengo, desde la seguridad que tengo. O muchas veces hay mujeres que por tener cierta edad también se sienten inseguras ante una mujer más joven o más bonita. Quizás eso también es algo que no debería pasar. Sí, podemos admirar la belleza de alguien, pero no necesariamente sentirnos inseguras porque esa persona está ahí o porque esa persona es más bonita que nosotros o porque no, porque también nosotros podemos desarrollar otras cosas o tenemos la experiencia que aquella niña no tiene o etcétera. O sea, saben, siempre hay algo positivo en lo que nos podemos arraigar para sacarlo mejor y no necesariamente llenarnos de envidia, llenarnos de inseguridad. Al final no importa
no importa qué edad tengas hoy. No importa, la verdad, nunca vas a ser más joven que hoy. Se trata de trabajar en nuestra identidad, trabajar en nuestra autoestima. Y cuando hablo de autoestima también hay que ponerle balanzas, porque a veces cuando se habla de un autoestima bajo, hay gente donde también lo quiere elevar demasiado. Y eso tampoco se ve muy bien, porque entonces muchas veces pasas a verte o que otras personas te perciban como una persona egocéntrica o narcisista. Entonces tampoco se trata de eso, sino se trata simplemente de actuar con naturalidad en las cosas, de ser genuina, de valorar esa forma que Dios nos ha dado sin empeñarnos tanto en sobresalir, en resaltar, desde el ego, claro, porque no es tan mal tampoco sobresalir en alguna área, pero no hacerlo desde el ego, simplemente tener la sencillez de que somos personas y, y desenvolvernos como tal. Trabajar en nuestra seguridad no significa dejar de tener sencillez y humildad. Y las maneras de hacerlo es leyendo algunos libros, arraigándonos mucho al Señor y hay muchas partes de la Biblia que también nos pueden ayudar en este sentido, alimentarnos mucho de Dios. Y si de verdad es muy fuerte esa autoestima baja por una u otra razón, porque cada quien vive una lucha diferente, también es válido ir a un especialista, algún psicólogo, aunque Dios es un psicólogo por excelencia, pero también ha puesto esas herramientas aquí en la tierra para que nos puedan ayudar en el área que necesitamos. Y una de esas áreas es el área de salud. La medicina es muchas veces lo que nos puede ayudar a salir adelante en algunas cosas. Otra de las cosas es que no trates de impresionar a las personas con algo que no eres. Ese es otro consejo que quiero darte. A veces querer sobresalir o aparentar ser más de lo que verdaderamente tú eres es desgastante. Es desgastante y no lo tienes que hacer. Simplemente muéstrate real. Muéstrate genuino, no importa si no usas Gucci, si no usas Prada, si no usas alguna marca, no importa si no usas el mejor perfume, pero si tú estás haciendo lo mejor que tú puedes con lo que tienes a tu alcance, eso es lo que importa. Porque Dios sabe que en medio de cualquier escasez que tenga, tú estás haciendo lo mejor que puedes. Eso es lo que importa. Si de repente tú tienes una sola blusa y esa blusa tiene un huequito y tú eres capaz de plancharla y de coserle el huequito, Dios sabe que eso es lo mejor que tú puedes hacer con lo que al momento tienes en la mano, pero que también te estás esforzando para crecer, para adquirir aquellas cosas que necesitas adquirir. Sencillamente es tu propia carrera. Es el tiempo de Dios y tu propia carrera. No se trata de competir con nadie, se trata de competir contigo mismo para que puedas llegar a donde quieres llegar de la mano del Señor. Otra de las cosas que quisiera compartirte es que muchísimas veces vamos a tener que emprender el vuelo solos. Algunas veces no te van a aplaudir, muchas veces no te van a calificar como tú quisieras que te califiquen por algo que quieres hacer. Muchas veces las personas no van a confiar en lo que tú eres o en aquello que tú quieres emprender, en aquello que tú quieres crecer y te van a subestimar. Te van a subestimar y quizás te subestiman, tal vez hasta con razón, porque quizás hasta el momento todo te ha fallado, quizás hasta el momento nada te ha salido bien y es difícil después que varias veces las cosas se llevan a cabo, se repiten continuamente, entonces es difícil lograr la confianza de las personas y hasta a veces nosotros mismos desconfiamos de nosotros mismos cuando muchas veces hemos fallado en algo, ya sentimos, ahí es cuando comienza el miedo a atacar, a querer trancarnos
con aquello que quizás queremos lograr. En lo personal, ahorita mismo me está pasando algo con el tema de salir embarazada o no salir embarazada. Saben que yo he perdido varios embarazos por algunos temas de salud. Al final ya sabemos qué era lo que me estaba haciendo perder los bebés. La verdad es que como he sufrido ya en varias oportunidades con la pérdida de los embarazos, entonces ahora mismo, tengo mucha indecisión y siento miedo de volver a quedar embarazada y volver a sufrir y que me vuelva a pasar lo mismo, por lo mismo que decía, porque cuando ya hemos fallado varias veces, aunque en este caso no ha sido mi culpa, ha sido cuestiones de la vida, pero lo cierto es que nos llenamos de miedo. Lo cierto es que lamentablemente, pues ahí en ese momento comenzamos a batallar con algo en lo que tenemos que vencer. Y algunas veces hay que emprender el vuelo solos porque mucha gente quizás puede decirme hoy, no, Yule, no te arriesgues más. Pero al final nadie sabe lo que hay en mi corazón o lo que yo quiero o lo que yo siento. Y asimismo muchas personas quizás estás enfrentando, por ejemplo, problemas con tu pareja. Y bueno, ya mucha gente ya no cree quizás en esa reconciliación. O sencillamente hay algo en lo que has persistido y te ha salido mal y mal, mal y una y otra vez. Pero ya sientes que definitivamente no lo quieres volver a intentar o que ya la gente no confía en ti. Va a llegar el momento en el que tienes que emprender ese vuelo solo porque no vas a tener, si es posible, más que Dios que te ayude y que te ilumine y tu perseverancia en aquello que quieres lograr. Porque muchas personas ya no van a confiar en ti. Algunas veces las circunstancias tampoco te van a ayudar. Algunas veces los miedos tampoco te van a querer dejar avanzar. Y entonces muchas veces ni siquiera tu pareja te puede entender. Entonces, o tu mejor amiga, tu mejor amigo, ¿sabe? No encuentras esa conexión de poder ni siquiera expresárselo a alguien y que pueda tener empatía con lo que tú estás diciendo. Y tenemos que discernir mucho, ¿saben? Poner nuestros planes en las manos de Dios para que tengan éxito. Y entonces, ¿saben? Ser bien perseverante en aquello que queremos para que Dios nos dé dirección. Como siempre lo digo en todos mis videos, yo de verdad no puedo dejar de poner a Dios en el primer lugar en todas las cosas porque para mí ha sido esencial. Porque para mí, de verdad que sin Dios yo ni siquiera estuviera aquí hoy hablando con ustedes a través de este video, tratando de ayudarles, tratando de edificarles en cosas que a mí misma me han pasado, exponiendo mi vida, exponiendo muchas cosas personales que muchas veces las personas pueden hasta cuestionarme por eso. Una vez una amiga me dijo, yo no me expondría tanto para ayudar a la gente porque al final no agradecen, al final ni siquiera te dan un like o ni siquiera te siguen o ni siquiera te apoyan. Entonces, saben, pero no importa porque al final, si de 1000 personas que puedan ver este video, 300 personas, lo que sea, hay una sola que yo puedo edificar a través de lo que estoy diciendo, entonces está bien. Hace días yo hablaba con Dios y le decía, porque a veces veo, ¿no? Contenido que no es muy limpio y que la gente sabe, aparte de tener muchos seguidores, tienen muchas vistas. Y por ejemplo, en mi plataforma de TikTok tengo bastantes seguidores, pero veo que mis videos en sí no tienen muchas vistas. Y es un contenido de valor. Sin embargo, no se maneja así. Y, y el Señor literalmente me trajo a mi mente, no importa si lo ve una sola persona, no importa si de 1000 personas que lo ven, una sola persona es edificada. Confía en mí, confía en mí. Y así pasa a veces. No hay que afanarse, sencillamente confiar en el Señor. Este es otro vivo ejemplo de que muchas veces hay que avanzar sola.
Hay que avanzar sola, no importa si no tengo, qué sé yo, la mejor cámara o la mejor luz para hacer el mejor alumbrado en mi video, o no importa si todavía me falta mucho por aprender a comunicarme, o no importa si, no, lo importante es que todos los días estoy trabajando en llegar a donde quiero llegar y estoy sembrando en lo que Dios quiere que yo siembre en las personas. Que eso es uno de los propósitos que yo creo que Dios tiene con todo el mundo, que es que entreguemos de nosotros, que demos, que podamos compartir de lo que nosotros somos o de lo que nosotros tenemos. Y eso me da una gran gratificación conmigo misma y me siento bien con Dios, que es el que finalmente me acompaña en este vuelo y en muchos vuelos de mi vida donde definitivamente he tenido que emprender sola. En muchas cosas he tenido que emprender sola. En salir de mi país, por ejemplo, tuve que emprender sola. Una vez que llegué a Ecuador, también tuve que emprender sola en muchas cosas, encontrándome con hambre, con frío, con muchas necesidades, con muchas carencias, sin nadie de mi familia a mi alrededor, ni mi mamá, ni mi hermana, ni nadie que me pudiera dar un abrazo y consolarme, nadie conocido, ni amistades, nada. Y saben que me tocó emprender sola. Dios al final siempre pone personas en el camino, porque es mentira que somos autosuficientes. Una cosa es que emprendamos solos el vuelo y otra cosa es que nos sintamos autosuficientes. Y estoy segura es que Dios pone personas en el camino que al final nos llevan y nos dirigen a donde tiene que ser y a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Pero lo más importante es que definitivamente en todas estas áreas metamos a Dios para que Él nos pueda fortalecer, para que Él nos pueda bendecir nuestros planes, nuestros proyectos y nos pueda dar el éxito de aquello que queremos alcanzar y que creamos que inclusive aquellas veces que no hemos alcanzado lo que queremos alcanzar, sepamos entender de que Dios tiene un propósito perfecto y que no nos dio eso, pero nos dio o nos va a dar algo mejor que aquello que le pedimos, porque Dios es experto en darnos más inclusive de lo que nosotros le pedimos. Habían 3 árboles que cada uno había hecho su petición de lo que quería hacer cuando era grande. Uno había dicho que quería hacer un cofre donde se guardaran joyas valiosas. Otro había dicho que quería ser tan alto que cuando las personas miraran arriba a verlo, pudieran ver a Dios y todo el paisaje del cielo y todo esto, ¿no? No recuerdo muy bien la metáfora, pero lo voy a medio parafrasear y lo cierto es que un día cuando llegó el cerrajero, el que corta los árboles, pues hizo todo lo que parecía todo lo contrario a lo que esos árboles habían pedido. Uno de ellos también había pedido ser un gran barco lujoso. Y bueno, uno de esos árboles al final fue una pequeña canoa donde Jesucristo se quedó dormido en medio de la tormenta. Aunque no fue el gran barco lujoso, pues pudo ser la canoa donde Jesucristo se montó y detuvo la tormenta. El árbol que había pedido ser el más alto, donde cuando miraran al cielo vieran a Dios, no pudo ser eso. Fue pequeñas maderas. Con esas maderas hicieron la cruz donde Jesucristo murió. Y donde se llevó un propósito, donde se llevó a cabo un propósito. Y es lo que quiero decir, que muchas veces nosotros queremos ser algo y que quizás no se nos da eso que estamos pidiendo, no nos salen las cosas como la hemos pedido o como han sido nuestras expectativas. Pero al final del camino Dios es tan perfecto que nos da mucho más. El árbol que había pedido ser grande no fue grande y se pudo permanecer ahí para que la gente lo viera tan alto que pudiera ver a Dios y al cielo, pero tuvo a Dios mismo.
crucificado en su madera. Espero que yo me esté dando a entender con esta parábola, porque sé que no la desarrollé muy bien. En realidad no la preparé, ni siquiera tenía pensado hablar de esto. Simplemente me vino a la mente y es porque estoy hablándoles de que a veces no vamos a llegar a donde quisiéramos llegar. Que cuando metemos a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos para que tengan éxito, muchas veces las cosas van a salir como las proyectamos y como nos planificamos, porque Dios así nos quiso conceder el anhelo y el deseo, pero otras veces las cosas no van a salir así, van a salir a la forma que Dios quiere que salgan, y cuando las cosas salgan a su forma, no lo cuestionemos, creamos en el Señor y sepamos que Él está haciendo lo que es correcto. Un día yo fui mimo, estuve trabajando en eventos, siendo también payasita con un megáfono, súper frustrada, y hoy en día el Señor me ha concedido poder comunicarme con ustedes, y para mí es de gran bendición porque es para edificación de sus vidas y siento que aporto algo a la sociedad. Entonces, quizás en ese momento yo no era una gran vocera cuando iba con un megáfono repartiendo panfletos o volantes. Quizás no era un gran evento, una gran cosa donde la gente me iba a aplaudir y me iba a felicitar por lo que yo estaba haciendo. Pero hoy en día, gracias a esas cosas, a vencer esos miedos y poder desarrollarme en esas áreas, un ladrillo a la vez, el Señor me ha llevado hasta aquí y le doy gracias. Quizás tiene planes mejores que los que yo misma aspiro en este momento, más que solo venir aquí y hablar con ustedes. No lo sé, quizás, pero el punto es que confiemos en el Señor y que cuando la gente no nos aplauda en cosas pequeñas que estamos haciendo, sigamos persistiendo, sigamos perseverando y sigamos emprendiendo el vuelo, sigamos levantándonos, sacudiéndonos y llegando para llegar a donde queremos llegar, emprendiendo el vuelo que queremos emprender. Así sea solo. Así sea solo, porque a muchas personas le va a tocar solos. Sí, a muchas personas le va a tocar crecer, desarrollar por diferentes circunstancias, porque yo sé que si tal vez mi mamita hubiese estado conmigo cuando salí de Venezuela, hubiese sido un apoyo para mí completamente como lo fue en otras oportunidades. Pero hay circunstancias en la vida que se dan de esa forma por alguna razón y que bueno, no había nadie. Y bueno, se sale adelante, sí se emprende, sí se puede avanzar. No importa ni siquiera si no eres una persona multimillonaria, no importa si no usas lo que quizás quieres usar, no usas el mejor perfume, por ejemplo, pero da de ti lo mejor para llegar a donde quieres llegar. Y dale a Dios siempre el primer lugar. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Quizás algo que tanto anhelas hoy, el Señor renueva tu mente a un punto donde definitivamente te das cuenta que eso no era lo que querías y que eso no era lo que te convenía. Entonces, saben, el mundo da muchas vueltas, las circunstancias dan muchas vueltas. Nuestra mente también cambia cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, nuestras áreas al Señor. Y Él hace que de una u otra forma las cosas vengan a nuestro favor. Les deseo como siempre 1000 bendiciones. Les mando un abrazo de donde quiera que me estén viendo y les invito a que me puedan apoyar, que le puedan dar un like, que puedan comentar algo, que puedan compartir el video si fue de edificación para ustedes. Que Dios les bendiga muchísimo. Bye bye.